97% de la población chilena en confinamiento. Vamos a hablar de la pandemia y está junto a nosotros el secretario general del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Secretario nacional sí, primero lo presenté como vicepresidente, pero puede ser que esa sea la senda, ¿no? Sí. Puede ser. Estamos en el futuro. Bueno, finalmente fueron escuchados tanto como ustedes como el Consejo Asesor completo para que las elecciones fueran postergadas. Y han sido 5 semanas. ¿Qué nos hace pensar que en 5 semanas, doctor, vamos a estar mejor de lo que estamos ahora cuando tenemos una variante que no conocemos, cuya circulación comunitaria todavía tampoco sabemos cómo se está expandiendo, con vacunas que tampoco sabemos fehacientemente cuánto protegen y tampoco sabemos si hemos llegado al pic y tenemos otros virus circulando? Bueno, yo creo que usted ha hecho un resumen más que completo del grado de incerteza que tenemos con esta situación. La verdad es que las variables que tenemos que poner a analizar dentro del escenario actual son múltiples y usted ha nombrado efectivamente casi todas. Y efectivamente, tal como se señalaba, digamos, hace algunos minutos atrás, fuera de cámara, efectivamente aquí había un número de personas importantes que pensaba que en abril esta situación ya iba a estar totalmente controlada. Habíamos otro grupo que creíamos que efectivamente podría no ser así. Y efectivamente acá existe un alto grado de incerteza, o por lo menos poca certeza de que de aquí a 5 semanas más, sobre todo si no cambiamos varias cosas de las que estamos haciendo, efectivamente pudiéramos estar en el mismo rumbo o por lo menos en la misma situación o un poco mejor. Doctor, para entender, porque el Consejo Asesor dice lo siguiente, en las recomendaciones que unánimemente dice que hay que postergar las elecciones, pero también dicen, postergar sin agregar otras acciones a las medidas vigentes no da garantías que la situación mejore, incluso podría empeorar por el avance del invierno. ¿Qué son esas otras medidas o acciones urgentes? Bueno, mire, la verdad es que muchas de las propuestas que ha presentado el Colegio Médico van casi en la misma línea del Consejo Asesor. De estas propuestas, lo que nosotros habíamos señalado desde hace un par de semanas atrás es que efectivamente este paso a paso desdibujado había perdido toda su lógica sanitaria. Y lo que necesitamos era un rediseño rápido de shock y que fuera puesto en marcha rápidamente. Y esto se refería, solamente para ejemplificar, en 2 acciones. Primero, fase 2. Necesitábamos una fase 2 que cortara los contagios. La fase 2 actual, con todo lo de dibujado que está, no estaba logrando ese objetivo de cortar el paso hacia la fase 1. Y por lo tanto la fase 2, nosotros le habíamos dicho fase 1.5, era principalmente no colegios. El Consejo Asesor decía fase 3 o fase 4 en un inicio, nosotros dijimos fase 3 al presidente de la República, por lo tanto fase 2 no presencialidad en los colegios. Doctor, permítame interrumpirlo, pero ese debate es muy importante, pero un poco ya fue, porque ahora estamos de 16 millones de chilenos en fase 1. ¿Cómo hacemos que la cuarentena sea efectiva? Justamente para allá hoy. Y fase 2 era no colegios, no comercio no esencial y obviamente cortando todo lo que se abrió en algún minuto. Y la fase 1 efectivamente, tal como usted señala, algo se dijo en el bloque anterior, me lo estaba viendo fuera de cámara, que efectivamente acá las cuarentenas largas, las cuarentenas laxas y las cuarentenas tal como las conocemos hoy en día no están cumpliendo su objetivo. Acá tenemos experiencia internacional, pero más que eso tenemos experiencia nacional de lo inefectiva que están siendo nuestras cuarentenas. Tenemos el ejemplo de Punta Arenas, que yo creo que debe ser de estudio mundial. 5 meses en cuarentena. Salió con más casos con los que entró, y con una población de 150.000 habitantes tenía alrededor de entre 70 a 75.000 permisos diarios de empresas esenciales. O sea, solamente, no contando las personas que no cumplían la cuarentena, solamente por los permisos que entregaba el Estado tenía 50% de movilidad. Tenemos el ejemplo de Puerto Montt, 3 meses y medio en cuarentena, misma situación. El ejemplo de Chillán, Ñuble, 4 veces en cuarentena, 200.000 habitantes, 100.000 permisos diarios. Tenemos el ejemplo de hace ahora 2 semanas en Concepción, con un biotren, para la gente que no es de allá, el metro, el sistema de metro que hay del Gran Concepción, atiborrado de gente. Entonces, las cuarentenas como las estamos conociendo, efectivamente no están cumpliendo su objetivo. Muy laxas, y las personas que cumplen la cuarentena, es decir, las personas que no tienen estos permisos, las personas que sí se quedan en su casa, se comen los efectos secundarios en salud mental. Doctor, quiero preguntarle. Solamente en salud mental, en violencia intrafamiliar y el comercio pequeño, las pymes, los que no acceden a estos permisos tampoco,
terminan... Doctor, antes de que se nos vaya el tiempo, quiero saber en qué momento estamos hoy día. El ministro Mañalich, el exministro Mañalich, aunque algunos dicen que parecía el ministro de Salud de nuevo, hablaba de 5 o 6 días de camas críticas. ¿A qué nivel, qué tan cerca estamos del dilema de la última cama? Y cuando uno ve imágenes como el Hospital Van Buren de Valparaíso, que han tenido que instalar un amor, y escenas que se veían en Estados Unidos, digamos, en el pic de la pandemia, pensamos que no íbamos a vivir eso acá. ¿En qué estamos hoy día? Hoy en día, a nivel de números, estamos en el peor momento de la pandemia en nuestro país. ¿Cuántos días de camas críticas nos quedan? Lo que pasa es que lo que hay que entender es que las camas críticas es un sistema continuo de flujo. Sí. Mientras personas van ingresando, se supone que personas van saliendo. Si nosotros detuviéramos el flujo y en realidad no saliera ninguna persona más de camas críticas, con un promedio de... La semana pasada tuvimos un promedio de 40 ingresos diarios a camas críticas en nuestro país, con un promedio de un 25% de eso, de 12 ingresos al día, cerrando la llave de entrada, nos quedaría menos de una semana de camas críticas, ¿ya? O sea, ese es el escenario actual que tenemos, ¿ya? Ahora, los pacientes que van de salida son los pacientes que se mejoran, son los pacientes que fallecen o son los pacientes que logramos trasladar a otras unidades, que con un 95% de ocupación, la capacidad de traslado, esa plasticidad de flujo que tenemos, se torna en prácticamente cero. Porque decir, yo tengo 140 camas críticas, tengo una cama, por ejemplo, en Coyhaique, y yo me agravo acá, la capacidad de trasladar un paciente grave a Coyhaique es prácticamente cero. En ese sentido, mi pregunta es si es que ustedes han podido ver o si tienen algún estudio respecto a la efectividad o no de las vacunas. Se ha hablado algo como de algunos elementos promisorios que han caído los mayores de 70 años, pero ¿se ha visto realmente, yo sé que no científicamente porque todavía faltan datos, pero se ha visto, digamos, en la percepción de un buen funcionamiento de las vacunas o no? Mira, yo creo, y esto lo digo desde mi corazón de esperanza, que efectivamente en conversaciones de pasillo con colegas, con los infectólogos que están todo el día mirando los números, efectivamente ellos nos dicen, mira, pareciera que nos están llegando menos adultos mayores y lo que nos están llegando menos graves que antes. Eso nos dicen, digamos, de pasillo. Si uno va a mirar los datos, efectivamente pareciera que han disminuido los pacientes graves mayores de 70 años. Están pasando otras cosas también. Claro, es que efectivamente, es que para allá voy, porque efectivamente entonces uno dice, chuta, las vacunas están funcionando, porque créame, en este panel les quiero ser súper sincero y transparente, yo creo que todos los que estamos metidos, por lo menos en el discurso público, nos levantamos todos los días a mirar los números hasta que se produzca ese maldito quiebre que todos queremos. Lamentablemente, esos números promisorios, si uno se pone abogado del diablo, efectivamente también pueden ser explicados por otras cosas y por otras razones que son bastante más complicadas. Aumento de un 20 a un 30% de fallecimiento en domicilio. Entonces uno dice, los mayores de 70 años están llegando menos porque quizás ni siquiera están llegando a consultar. Entonces, ¿y cuán ciegos estamos frente a las variantes que han estado esparciéndose por la variante británica, la variante brasilera, que es del Amazonas? Porque nosotros tenemos esta capacidad para hacer la secuenciación, pero pareciera que el comportamiento del virus ahora es distinto, porque antes no se enfermaban, ni llegaban a las UTIs, ni a intubarse personas de 50, 40 años, ni se estaban muriendo. Hoy día sí, eso indica que es una variable distinta, se agrava mucho más rápido. ¿Qué sabemos o estamos ciegos? Mira, la respuesta real que tenemos es que no sabemos el impacto real. Las cosas que sí sabemos es que tenemos las variantes en nuestro país. Tenemos la variante británica, tenemos la variante brasileña, tenemos una variante californiana y tenemos otra variante que no me recuerdo. Claro, pero parece, salían casos 64, 45, ¿no explicaría esta ola? Es que lo que pasa es que el problema que tenemos con la medición de variantes es que, y esto nosotros se lo planteamos al Ministerio y a las autoridades en la mesa social, hace ya casi 6 semanas, tal como lo hizo también el Consejo Asesor, es que nuestra búsqueda de variantes está siendo muy limitada. Estamos buscando solamente de manera aleatoria en el aeropuerto. Esa información nos permite saber, existe la variante, pero tú para poder medir el impacto que tiene la variante en la población, tú tienes que hacer una búsqueda satélite, que se llama, ¿no es cierto?, una búsqueda en la comunidad con casos satélites. En lo que se le ha propuesto al Ministerio es que, efectivamente, por ejemplo, en pacientes graves, en ciertos centros satélites se pueda hacer búsqueda activa de secuenciación o, por ejemplo, en ciertas zonas del país buscar secuenciación activa y de esa forma poder
extraer esos datos y poder... ¿Qué falta en el para fondo, poder hacer eso, plata. doctor? ¿Faltan recursos? Recursos, falta solamente plata, principalmente porque la última respuesta que tenemos del Ministerio de Salud es que está a la disposición de las universidades para generar los laboratorios de secuenciación a nivel nacional, pero lamentablemente la respuesta del Ministerio es que todavía no están los recursos para eso. Sí, Entonces, pero el ISP dijo que anunció que van a empezar a hacer el doble de las 200 secuenciaciones en promedio que hacen al mes. O sea, es un proyecto y además yo no sabía esto, pero que Chile en Sudamérica es el país que más hace secuenciaciones después de Brasil. Sí, no, por eso, sí. O sea, tan mal no... No, si no estamos mal. Sí, por lo menos tenemos la información de que tenemos la secuenciación. Pero el problema, porque la pregunta de doña Matilde era, finalmente, ¿cuál es el impacto? El impacto, la respuesta real es que no lo sabemos, porque no tenemos secuenciación a nivel comunitario. Y lo que tenemos es la secuenciación que estamos recibiendo, digamos, solamente de forma aleatoria. Doctor, también el exministro Mañalich decía algo bien concreto de que el gobierno tenía que intervenir más las clínicas y los hospitales, porque eso estaba... no todo lo tenso que tenía que estar, digamos, dar instrucciones, dar órdenes, mandar interventores. ¿Está de acuerdo con ese análisis? Sí, o sea, sí, yo creo que sí. Mira... ¿Pero qué falta? ¿Por qué los hospitales no están haciendo su trabajo, las clínicas? Yo creo... A ver, aquí hay que ser súper sincero. Los hospitales están atiborrados. Sí, digamos. por eso. Los hospitales... ¿Qué podrían hacer mejor, digo? No, los hospitales, lo único más... que nos queda en los hospitales, que probablemente de aquí al miércoles, es que al suspender todas las cirugías electivas, porque esa orden ya está, digamos, ejecutada, es que se van a comenzar a ventilar pacientes en pabellón. O sea, en la mesa quirúrgica va a volar la mesa quirúrgica y esa máquina de anestesia va a servir para ventilar pacientes porque no hay dónde más meterlo. Digamos. Eso es lo que va a pasar de aquí al miércoles. Por lo tanto, los hospitales, en realidad... ¿Y en las clínicas también? Eso es otro punto, porque las clínicas, nosotros hemos tenido... no sé si denuncias, pero sí que efectivamente hay algunas clínicas que probablemente podrían reforzar mucho más o tener un poco más de empeño, en el fondo, en el tema de conversión de camas. ¿Qué hospitales son los que están peor? ¿Perdón? ¿Qué hospitales son los que están en una situación más crítica hoy día? Hoy día a nivel nacional, la verdad es que la situación de Antofagasta lleva 6 semanas con el hospital prácticamente ocupado de un 100%. Santiago, el Sotero del Río, la Posta Central, bueno, se nos quemó, o sea, me han todo esto en el contexto que se nos quemó el San Borja, el Hospital de la Florida está en una situación sumamente complicada, su director haciendo malabares, digamos, y creando una épica con los funcionarios, tratando, digamos, de responder a la demanda. Doctor, ahora, una cosa es tener los ventiladores, que sabemos que se hizo un gran esfuerzo para tener muchos disponibles, tener las camas críticas o poder incluso utilizar los pabellones para eso. Pero ¿tenemos el personal suficiente, con la experiencia además en uso de esto, para poder operar en estas condiciones o ahí estamos enfrentando un cuello de botella? Eso es súper importante, esa observación. Primero que todo, quiero... a nosotros como colegio siempre una de las cosas que se nos critica es que somos muy criticones con el gobierno, pero efectivamente una de las cosas muy positivas que hizo el gobierno, y aquí hay que reconocerlo públicamente, es que nosotros pasamos de tener 900 ventiladores hoy en día a tener prácticamente 2.800, o sea, crecimos en un 250% en pocos meses, cosa que ningún gobierno de ningún espectro político, digamos, pudo reforzar el sistema hospitalario, digamos, de esa forma, y eso hay que reconocerlo y es una de las dos grandes cosas positivas que ha hecho este gobierno. Pero a diferencia de lo que nos pasó en el primer pic, llamémoslo entre mediados de junio y mediados de julio, a diferencia de lo que nos pasó el primer pic, donde la limitante efectivamente era la máquina, era el ventilador con el catre, digamos, la cama crítica, la unidad de paciente crítico, hoy en día la limitante es el recurso humano. Tenemos un porcentaje de licencia que va entre el 25 al 30% en ciertas áreas, sobre todo en las áreas de unidades de emergencia y paciente crítico, y tenemos burnout, tenemos síntomas depresivos, tenemos problemas familiares, o sea, perdón, solamente que el crecimiento de camas que tuvimos en el primer pic se hizo por la buena asociación, digamos, de la compra de estos ventiladores, pero hay que entenderlo así, se pagó el costo de doblar, triplicar o cuadriplicar turnos ese mismo equipo. Francisco, hace rato que quiere preguntar. No, sí, es que a propósito de eso, porque estamos cumpliendo un año ya con la pandemia y a propósito de las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico de que estaban en guerra con el gobierno, ha parecido que esta guerra ha sido varias batallas, digamos, desde el inicio, y me interesaba en el fondo
¿Ha sido todo lo que ha hecho el gobierno malo? En el fondo, ¿han habido luces y sombras? ¿Cómo se puede hacer, digamos, el análisis hasta ahora de lo que ha sido el gobierno a juicio de ustedes? Porque muchas veces uno se queda con la crítica, porque han habido errores y han habido errores sustanciosos, pero en términos generales, porque los números, si uno ve los números de Chile con los del resto del mundo, bueno, no son muy distintos, digamos, no es que, y en algunos casos son mucho mejores. Entonces, ¿cuál es como quien dice, la calificación general que hasta ahora tiene el gobierno? Mira, yo creo que el mundo científico, el mundo académico, en realidad no tiene una buena evaluación del manejo general, ¿ya? Principalmente porque hemos tenido una gran cantidad de fallecidos, hemos tenido una gran cantidad de contagiados. Pero sin embargo, si uno puede desmenuzar qué cosas ha hecho bien el gobierno, porque esto no se trata tampoco solamente de solo criticar, qué cosas ha hecho bien, el tema de el fortalecimiento de la unidad de paciente crítico, como te digo, fue algo que no hizo ningún gobierno anterior, y lo que vimos es que se necesitaba solamente voluntad política y plata, digamos. La voluntad política aquí un poco presionado por la pandemia, pero los recursos estuvieron y en el fondo eso se hizo en pocas semanas y por lo tanto eso es grande. Lo segundo, digamos, que se puede, y que está por sobre toda la media, digamos, y esto a nivel mundial, efectivamente el programa de vacunación. En eso no hay que, pero donde nosotros hemos fallado ha sido nuestro modelo. Nosotros hemos tenido un modelo de administración de contagios cuando debimos tener un modelo, y así lo he dicho desde el Consejo Asesor, pasando por toda la academia, un modelo de corte de contagio. Y eso es lo que no hemos logrado. ¿Y su opinión del ministro París se traga todo? ¿Cómo dijo la presidenta? ¿El ministro París se traga todo? No, yo creo que el ministro París es una persona que tiene un reconocimiento de sus pares tremendo, pero que, y esto es una opinión personal, él no tiene el tonelaje político dentro del segundo piso que sí tiene el exministro Mañalich. Muy bien, vamos ahora con el minuto de confianza. Cada uno tiene un minuto de confianza. Usted, doctor, lo va a tener al final y vamos a comenzar con el minuto de confianza de Paula. Mi minuto de confianza lo voy a usar para hablar de un nuevo episodio violento en un hogar del Sename, que esta semana pasó el lunes en un hogar del Sename en Carlos Antunes. Un niño de 13 años fue víctima de violencia, al parecer de parte de Carabineros. Ese video sobrecogedor, yo creo que todos ustedes lo vieron. La voz de ese niño gritando "me duele" es algo que cala el alma. Yo quiero decir que, aparte de lo que me indigna esta situación y me conmueve, me llama la atención que los vecinos hayan sido capaces de reaccionar más rápido grabando digamos, lo que el niño estaba diciendo, que no hayan llamado al SAMU o que el SAMU ni siquiera se demoraron una hora en llamarlo y llegó, nunca llegó. Me llama la atención de que esto sea un hogar recientemente inaugurado el año 2019 por el presidente y que sigan llamando a Carabineros para atender a estos niños que ellos llaman descompensados o desregulados. Yo creo que realmente llegó el momento de un cambio estructural al Sename. Esto es una vergüenza, y lo último que quiero decir es que hubo personas del Sename que dijeron, para, explicar la situación, que estos niños eran complejos. Quiero decir que nunca un niño hay que estigmatizarlo por su trauma. Eso realmente me parece grave. Francisco, sí. Un minuto. No, me sumo al minuto de la Paula. Yo quería reflexionar en mi minuto respecto a algunos ofertones que hemos empezado a escuchar y que probablemente vamos a escuchar a lo largo de este año a propósito de las campañas presidenciales y de todo tipo. Y en ese sentido me parece que el debate que hemos visto en el Parlamento y que probablemente se va a incrementar ha estado bastante marcado por connotaciones populistas. El término populismo es algo que se ha discutido mucho, viene de la antigua Roma, se habla de los antiguos sofistas griegos, etcétera. Muchas veces se ha usado para denostar cosas que en el fondo afectan a grupos de interés y por lo tanto tiene mala prensa, pero sin embargo escuchar, por ejemplo, como fue la discusión del royalty, y yo no tengo ningún rollo respecto a que se pueda discutir el royalty a la minería, pero la forma de discutirlo sin ver los efectos de largo plazo, sin ver los números, sin llamar a los técnicos, me parece que da cuenta de una lógica y una espiral que cruza la derecha y la izquierda, que puede ser tremendamente peligroso respecto a lo que se nos viene por delante. Bueno, voy a seguir yo con mi minuto de confianza, y es a partir de un artículo que hoy día sale en el New York Times, que es sobre la salud mental que ha traído esta pandemia. Tenemos 2,7 millones de muertos por el virus, pero tenemos una cantidad incalculable que no hemos podido contar ni medir de personas que cada día sufren depresión, ansiedad, angustia, y este artículo planteaba que, por ejemplo, en Japón son las mujeres las que se están suicidando luego de no resistir muchísimas presiones, y en Estados Unidos
son los que están llegando a las urgencias por también cuadros depresivos y sobre todo por intentos de suicidio son los adolescentes y los más jóvenes. Es un tema humano, por lo tanto es un tema mundial que no estamos ajenos nosotros y me gustaría tal vez que pudiéramos poner el acento en eso porque durante esta pandemia y sobre todo en este minuto no hemos escuchado ni una palabra en relación a la salud mental que ya nos tiene a todos bastante alterados. Daniel. Sí, gracias. Quería tomar un minuto para hablar del caso de Victoria. Ella es una niña de 9 años que quedó tetrapléjica en un accidente hace más de un año y que está conectada a un ventilador mecánico. Para salir de ese ventilador necesita algo que se llama un marcapasos diafragmático que su ISAPRE se niega a pagar. Los padres tuvieron que ir a la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones por unanimidad dijo que era obligación del ISAPRE pagar el dispositivo. En vez de hacerlo, la ISAPRE decidió recurrir a la Corte Suprema. Lo más probable es que los padres de Victoria ganen el caso también en la Corte Suprema, pero cada día que pasa en este litigio judicial es un día más en que una niña de 9 años está amarrada a un ventilador mecánico, en que su musculatura se deteriora y su rehabilitación se hace cada vez más y más difícil. ¿Tiene derecho la ISAPRE a recurrir a tribunales y agotar todas las instancias? Por supuesto que tiene derecho legal, pero uno esperaría un poquito más de humanidad y de empatía cuando estamos hablando del caso de una niña en que cada día cuenta para el deterioro y para el futuro de su salud. Gracias, Daniel. Doctor, su minuto de confianza. Bueno, yo quiero hacer unos llamados haciendo uso de mi minuto de confianza. El primer llamado es a las autoridades en general, desde el presidente de la República hacia abajo. Yo creo que estamos ahora justo en el minuto en que podemos hacer un cambio de estrategia. Estamos en el minuto en que podemos hacer el verdadero corte de contagio. Cada contagiado significa un fallecimiento y en ese sentido no hay otra forma de evitar fallecimiento que no sea evitando los contagios. El segundo llamado que quiero hacer es al ministro París, que se recuerde que él fue presidente del Colegio Médico y en ese sentido tiene que tratar mejor a sus médicos. Tenemos grandes grupos de médicos que se sienten muy maltratados y en ese sentido esperamos nos pueda responder a todos. El tercer llamado es a la población. Queremos pedir, por favor, que estamos en un momento sumamente complicado. Queremos pedir su ayuda. Si podemos evitar esa actividad que es eventualmente evitable, por favor, hagámoslo. Como colegio nos comprometemos a que vamos a seguir presionando por políticas públicas que vayan a proteger a la población. Y el último llamado es a la producción de este programa por el uso de mascarillas, que estamos en el peor momento. Sí, nosotros nos hacemos un PCR todos los viernes, por eso que usamos esto y todos los viernes nos llega hasta el cerebro el palito del hisopado. Mañana, si toda la razón, muy bien. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en Tolerancia Cero en este día tan particular. Le agradecemos, Paula, Daniel, Francisco, nos reencontramos en 15 días más. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos esta noche, que tenga una muy buena noche y síganos.